Pues el día de hoy, buenas noches a todos, aquí en conjunto con el maestro Guzmán. Pues el día de hoy tenemos el placer de nuevamente tener al Hospital Cayetano Heredia, del Lima, Perú. eh, pues residentes y profesores de allá muy queridos por nosotros. El día de hoy, el doctor Tommy Carlos Quispe Pari, pues tuvo la inquietud también de darnos un tema. En este caso, será schwannoma espinal y va a ser una revisión y a propósito de un caso. Pues sin más por el momento, Carlos, pues adelante, por favor. Ok, ¿cómo están, doctores? Buenas noches, ¿no? Aquí saludarlos a todos desde Lima, Perú. Bueno, como menciona el doctor, mi nombre es Tommy Carlos Quispe París, soy residente de quinto año del Hospital Cayetano Heredia, de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Acá en Lima. Y bueno, voy a empezar, ¿no? Respecto a la revisión que teníamos para esta noche, mencionando algunas generalidades, ¿no? Respecto a lo que son los schwannomas espinales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de schwannomas espinales, nos estamos refiriendo a una tumoración benigna, ¿no? Que tiene un grado 1 de la OMS, ¿no? Es una patología que afecta generalmente la vaina nerviosa, ¿no? De lo que son los nervios periféricos, ¿no? Y muchas veces van a rodearlos y van a tener afección a nivel subcutáneo, ¿no? Representan un 30% de los tumores espinales, ¿no? Siendo la ubicación más frecuente la patología lumbar, como vamos a ver, ¿no? En toda la revisión que he hecho, ¿no? Por cierto, ya. Y muchos Ya. de ellos van a darse, ¿no? En sintomatología y se van a clasificar en base a la localización e invasión que ellos van a tener. Generalmente la sintomatología va a ir desde la mielopatía o afección radicular y muchas veces estos tumores son unos hallazgos incidentales, ¿no? Y se van a hacer clínicos cuando ya tengan gran tamaño, ¿no? Es por eso que la evolución es en el tiempo, ¿no? Y cuando los pacientes ya tienen un tumor de gran tamaño es cuando recién van a ser diagnosticados, ¿no? Y su manejo es netamente quirúrgico, ¿no? Como voy a mostrar más adelante, ¿no? Y respecto a la edad, no hay una edad definida, ¿no? Pone que sea un adulto generalmente entre los años 30 a 60, ¿no? Y que muchas veces no hay una predisposición sobre si es un varón o una mujer. Muchas veces estos tumores están asociados a lo que viene a ser la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, principalmente a lo que viene a ser el tipo 2, ¿no? Como vemos, también hay otro tumor que voy a explicar, que es un diagnóstico diferencial de los schwannomas, el cual es el neurofibroma, ¿no? Que está más asociado a lo que viene a ser una neurofibromatosis de tipo 1, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de patología en los pacientes pediátricos, está asociado generalmente a lo que viene a ser neurofibromatosis de tipo 2. Hay dos maneras en las cuales se van a presentar este tipo de patologías. Una viene a ser el componente genético, como mencionaba, ¿no? Perteneciente al grupo de neurofibromatosis o como el mismo síndrome, ¿no? O lo que viene a ser transmisión hereditaria dominante, generalmente en neurofibromatosis nosotros vamos a tener una mutación a lo largo del vaso largo, perdón, del cromosoma 22. Vamos a tener también patología asociada con múltiples tumoraciones a nivel no solo espinal, sino también a nivel craneal, como vienen a ser schwannomas del acústico a nivel bilateral, y muchas veces también asociados a otro tipo de tumoraciones, como son los meningiomas y ependimomas, ¿no? Y el tipo esporádico, que es el más común, puede que inactive el gen de la neurofibromatosis en hasta un 60%, nos dice, y también va a haber casos en los cuales hay schwannomatosis o complejo de Carney, ¿no? Que son síndromes en los cuales, bueno, voy a mostrar el siguiente cuadro, ¿no? Este cuadro que generalmente nos vamos a ver en base también al cómo ellos anteriormente, ¿no? Respecto a lo que era este tipo de tumoraciones, que los conocían tumores en mancuerna, ¿no? Porque no los definían muy bien en la antigüedad, ¿no? Y conforme con los estudios anatomopatológicos y con el avance también de las técnicas y el reconocimiento de lo que viene a ser la patología en sí, ellos han llegado a distinguir, ¿no? Los diferentes tipos de síndromes que pueden asociarse a lo que viene a ser ya los schwannomas, ¿no? Como mencionaba, acá no tenemos el mismo síndrome, ¿no? Que está asociado a meningiomas, ependimomas. Generalmente también tenemos los schwannomas bilaterales y muchas veces tenemos también ya meningiomas, neurofibromas y schwannomas propiamente que van a estar asociados también a la neurofibromatosis tipo 2, ¿no? La schwannomatosis está asociada a la neurofibromatosis de tipo 3.
¿no? Y bueno, el resto de patologías, como tenemos la enfermedad von Hippel-Lindau, complejo de tuberosis esclerosis, ¿no? Que también podrían aparecer lo que son schwannomas, ¿no? Respecto a la etiología, nosotros vamos a ver que los schwannomas van a originarse de células tumorales, ¿no? Las células de Schwann, que como sabemos nosotros son células de lo que viene a ser la vaina nerviosa, y que van a existir en lo que vienen a ser los plexos nerviosos perivasculares, ¿no? Y que van a penetrar entre lo que viene a ser el parénquima del sistema nervioso central, ¿no? También hay otra teoría respecto a la génesis de lo que viene a ser los schwannomas, que viene a ser la migración inapropiada de las células de cresta neural, que estas también, como sabemos nosotros en el desarrollo embrionario, pueden extenderse, ¿no? Estas células de manera, de manera inhabitual, ¿no? Hacia otras zonas del sistema nervioso central, pueden sufrir una metaplasia y convertirse en células de Schwann, ¿no? Eso es una posible teoría que nos dice también el origen de esta patología, ¿no? Vamos a seguir y vamos a ver nosotros la clínica ya. Como decía al inicio, nosotros vamos a ver que la patología está definida en base a la ubicación y en invasividad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una compresión, ¿no? Como sabíamos, a nivel de la raíz nerviosa, va a producir una radiculopatía, que ese es lo general, lo común, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este tumor empieza poco a poco a invadir el canal raquídeo y también invade el tejido circundante, ¿no? Puede causar mielopatía, una estenosis de canal a dicho nivel, o también puede causar alguna alteración anatómica, ¿no? En el tejido circundante, ¿no? ¿Esto por qué? Porque tiene un crecimiento lento, ¿no? Muchas veces los pacientes van a tener síntomas inespecíficos y cuando ya tienen buen tamaño van a ser recién diagnosticados, ¿no? ¿Y cuál es el síntoma más común? El síntoma más común viene a ser lo que es el dolor local, muchas veces asociado a parestesias y disestesias, ¿no? Y también puede que el paciente refiera debilidad o entumecimiento de brazos y piernas, sensación de descarga eléctrica, eh, muy raras veces déficit motor o lo que viene a ser algún trastorno esfinteriano, ¿no? Que eso también lo menciona la literatura, ¿no? Vamos a ver nosotros que para el diagnóstico, después de la sospecha clínica, nosotros tenemos que recurrir a estudios de exámenes auxiliares como la imagenología, ¿no? En el caso tenemos la resonancia magnética con contraste, que viene a ser el gold estándar, para que nosotros identifiquemos el schwannoma y podamos ver la extensión de este, ¿no? Para su tratamiento. Eh, si bien es cierto, ¿no? Hay una presentación característica de los schwannomas, ¿no? Que voy a presentar más adelante en imágenes. Tengo que mencionar que generalmente es isointenso en T1, hiperintenso en T2 y captador de contraste, ¿no? Y muchas veces están originadas de la raíz sensitiva dorsal, ¿no? Vamos a ver que muchos de ellos van a tener una degeneración quística, van a incluso tener sangrados, ¿no? Dentro de la misma tumoración. Entonces, eso puede hacer que haya una señal heterogénea dentro de la tumoración y captación en anillo, ¿no? Y tienen, respecto a lo que viene a ser ya la imagen, ¿no? Característica del tumor, una forma de mancuerna, ¿no? Y esta forma de mancuerna se da hasta en un 35% en lo que viene a ser schwannomas de región torácica, que, bueno, es casi el caso en el cual nosotros tuvimos, ¿no? En el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Bueno, esta es una imagen, ¿no? En la cual nos vemos de manera esquemática, ¿no? Cómo está representada el schwannoma. Como observamos, tiene esta forma de mancuerna, ¿no? Que es la que decía yo anteriormente, en la cual tipificaban los tumores, ¿no? Muchas veces los tumores de extensión intra a extra raquídea, ¿no? Y nosotros vamos a ver cómo este hace un efecto de masa y desplaza y hace una estenosis de canal, ¿no? De lo que viene a ser, en este caso, la parte de medular. Nosotros vamos a observar este tipo de mancuerna, ¿no? Que tiene, que generalmente se da porque es extensión a través de la foramina, y vemos eso, ¿no? Corroborado en lo que viene a ser un estudio de tomografía, ¿no? Vemos también cómo esta extensión muchas veces va a erosionar el hueso, ¿no? Y tenemos acá las siguientes imágenes donde nosotros vamos a encontrar una erosión de tipo festoneado, ¿no? Que es lo que menciona la literatura, ¿no? Estas son imágenes de Rosie Moore, ¿no? Ese es un libro de apoyo diagnóstico de imágenes de lo que viene a ser patología espinal, que es muy bueno, la verdad, para definir, ¿no? Los casos de lesiones o para definir algunos signos que nos podrían ayudar cuando nosotros ya tenemos imagen, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver una tomografía y corroborando con lo que viene a ser
una resonancia en una secuencia T1, ¿no? Donde observamos, ¿no? Cómo se festonea, cómo se invade el tejido circundante y desplaza lo que viene a ser el cuerpo vertebral en su porción posterior, ¿no? Eso es lo característico de estas lesiones, ¿no? ¿Qué más vamos a notar nosotros, no? Tenemos exámenes auxiliares, en este caso tenemos una columna cervical, observamos, ¿no? Cómo las foráminas están aumentadas de tamaño, ¿no? Eso puede indicar un signo de que el paciente pueda tener esta patología a ese nivel, o también podemos ver ese festoneado que mencionaba, ¿no? Con la erosión ósea, ¿no? El cual vemos en la parte posterior del cuerpo vertebral, ¿no? Generalmente también puede tener, como decía, quistes dentro, ¿no? Y eso es típico de los schwannomas, ¿no? Que vamos a ver que tienen un diferencial con el neurofibroma, que es la patología que más se les asemeja, ¿no? Y que tenemos que descartar nosotros, que podríamos descartar al momento de lo que viene a ser el diagnóstico por imágenes, ¿no? Vemos también que muchas veces estas lesiones, como mencionaba, van a hacer una captación de contraste y también van a tener una extensión, ¿no? Generalmente que no va a ser de un solo nivel. Estas tumoraciones van a extenderse, ¿no? Hasta a veces 2 o 3 más niveles. Como vemos, este es ya un schwannoma extenso, ¿no? Que tiene prácticamente abarca más de 3 niveles, ¿no? Y que muchas veces este tipo de lesión va a requerir instrumentación al momento de tratarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a causar una inestabilidad vertebral, ¿no? Ese tema también lo he tocado, ¿no? En parte de esa revisión, como les voy a presentar, ¿no? ¿Y qué diagnósticos diferenciales nosotros tenemos en base a los schwannomas? Tenemos los neurofibromas, que es el principal diagnóstico diferencial, tenemos quistes perineurales, ependimomas, pixopapilar, los meningiomas, que es también una patología frecuente, ¿no? A nivel espinal, carcinomatosis y tumores neuroblásticos, ¿no? Principalmente el neurofibroma, que viene a ser muchas veces en la literatura antigua y en los estudios, en la serie de casos, ellos confundían, ¿no? La parte de neurofibromas con los schwannomas y muchas veces los ponían en conjunto, ¿no? Como tumores dependientes de lo que viene a ser la vaina nerviosa. Y en ello vamos a ver que los neurofibromas tienen características, ¿no? Muchos de ellos sí pueden sufrir cambios malignos, pueden encontrarse de manera múltiple, generalmente asociados a neurofibromatosis, y generalmente en lo que viene a ser la enfermedad de von Renickenhausen, ¿no? Vamos a ver nosotros también que también hace una estenosis de canal, también tiene una extensión, muchas veces que va hacia la forámina, tiene esa forma de mancuerna, pero lo que nosotros nos podría ayudar al diagnóstico diferencial, principalmente las imágenes, es este anillo, ¿no? Este anillo de hiperseñal que va a tener esta tumoración en la secuencia T2, ¿no? Que muchas veces se ve comúnmente en los neurofibromas y que no se ven en los schwannomas, ¿no? Que es una parte importante para que nosotros pudiéramos orientar el diagnóstico, ¿no? Al margen de solo tratarlo, ¿no? ¿Qué clasificación tienen los schwannomas en sí? Vamos a ver que este autor, Eden, ¿no? Que es un autor en el cual nosotros clasificamos los tumores en forma de mancuerna, él no solo agrupa los schwannomas en sí, sino que agrupaba, como les decía anteriormente, neurofibromas, lo que viene a ser también muchas veces ependimomas, meningiomas, que tengan esta forma, ¿no? Esta forma de mancuerna, ¿no? Y él clasificaba en base a la extensión, ¿no? Tipificaba estas tumoraciones en 4 tipos de acuerdo a la extensión que ellos tengan, ¿no? Cuando tiene una extensión a nivel intra y extradural, bueno, la llamaban el tipo 1, que era un tipo que no era muy común. De hecho, este es un tipo muy difícil de tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque está prácticamente todo el espacio cerrado y nosotros al momento de hacer la disección podríamos tener mucho riesgo de lesionar lo que viene a ser la parte medular, ¿no? Tenemos un tipo 2 que tiene una extensión intraextradural y paravertebral, como observamos nosotros en este diagrama, y que generalmente va hasta un 33%, un tipo 3 que es extradural y paravertebral que va hasta un 53%, y que de hecho es el tipo más común de presentación según esta clasificación, y como nosotros vamos a ver más adelante, también hay clasificaciones que durante el tipo 3, ¿no? Bueno, es algo anecdótico que como que es el tipo más común de presentación de estos schwannomas, ¿no? Y el tipo 4 que generalmente va de la forámina hacia afuera, ¿no? Que es un poco más raro y bueno, en sí para el tratamiento también es un poco más seguro para que nosotros no tengamos ese déficit neurológico o ese riesgo de déficit neurológico en la cirugía, ¿no? Esta es otra clasificación, ¿no? Esta es la clasificación de Asesuma, perdón, en la cual también nosotros vamos a ver
esta tipificación en base a los tumores de mancuerna, ¿no? Es una clasificación antigua, lo pongo aquí porque muchas veces los schwannomas a nivel cervical son difíciles de tratar en base a la extensión del tumor y como sabemos nosotros, la parte ya de la columna cervical y tanto la morfología y la misma médula a nivel cervical es más sensible, ¿no? Y muchas veces un tipo de alteración anatómica, un tipo de error, incluso en la cirugía, nos podría llevar a tener un paciente que puede llegar a la cuadriplegia, ¿no? Entonces, es por eso que este autor se aboca más al tema de lo que viene a ser esta patología de tumores de mancuerna, ¿no? En sí no los ha diferenciado todavía como schwannomas, como le decía anteriormente, y hace esta clasificación, ¿no? Que, bueno, es considerable para lo que viene a ser la cirugía, ¿no? Tenemos otra clasificación, ¿no? Esta clasificación es de este autor de Cedar, ¿no? En el cual nosotros vamos a ver que él tipifica a los tumores de mancuerna también otra vez, ¿no? Pero ya más se va orientado a lo que viene a ser los schwannomas, ¿no? Y va desde lo que viene a ser el tipo 1 al tipo 5 en base a la extensión, ¿no? Generalmente, ¿esto para qué? Este autor ha hecho una revisión y una serie de casos de tratamiento de schwannomas gigantes, ¿no? Los cuales están definidos por un mayor componente de efecto de masa y generalmente abarcan dos o más niveles de lesión, ¿no? A nivel espinal, ¿no? Y nosotros vamos a ver que este autor, ¿no? Como vemos en el diagrama, hace una tipificación en base a la extensión también, ¿no? Como mencionaba, el tipo 3 y el tipo 4 generalmente son los más comunes y los cuales vamos a notar. Hay también, bueno, esta es la definición de schwannoma espinal gigante, ¿no? Generalmente viene a ser tumores que van a lesionar los cuerpos y se extienden en tejidos paraespinales y tienen, como decía, dos o más niveles de lesión, ¿no? Hay otra clasificación, ¿no? Que es una clasificación en base a lo que viene a ser ya el mismo componente de las capas, ¿no? Que van a rodear a la raíz nerviosa a nivel de lo que viene a ser ya las raíces, tanto anterior y posterior, ¿no? Como vemos nosotros, en este caso el autor, ¿no? Trata de hacer esta clasificación para que nosotros vayamos en orden, de acuerdo a las diferentes membranas, para que nosotros tengamos una cirugía más segura. Eso lo voy a explicar más adelante, porque vamos a darnos cuenta que muchas veces estas raíces están envueltas de lo que viene a ser no solo las capas de dura, ¿no? Sino también de la aracnoides, ¿no? Y es en base a la aracnoides que generalmente hace esa diferenciación. Y muchas veces las raíces están divididas no solo por una membrana, como nosotros podríamos encontrar en el macro, sino que tienen también dos membranas, ¿no? Que nos van a hacer espacios que nosotros podríamos utilizar para respetar estructuras, ¿no? Ya sea las raíces o el ganglión, lo que viene a ser la cirugía, ¿no? Esta es esta es la imagen esquemática que nos va a ayudar, ¿no? En la cual nosotros vamos a ver cómo divide este autor en tres espacios, ¿no? Un espacio subaracnoideo, intraaracnoideo y extraaracnoideo, ¿no? En base a la relación que tienen las raíces, ¿no? Desde lo que viene a ser el origen a nivel médula hacia su extensión al ganglión, ¿no? Como vemos nosotros a nivel de lo que viene a ser la parte intraaracnoidea, es como que ya no encontramos el plano de diferenciación, ¿no? Que sí se puede dar a nivel subaracnoideo y a nivel extraaracnoideo, ¿no? Es importante esto, ¿por qué? Porque en base a ello nosotros vamos a hacer esta nueva tipificación y nosotros vamos a ir a ver lesiones que están dentro de lo que viene a ser la aracnoides y que van a estar incluso dentro de lo que viene a ser la pía, ¿no? Y que van a ser lesiones de tipo 1. Va a haber lesiones que están dentro del espacio subaracnoideo y se van a conocer como lesiones de tipo 2A o de 2B en base a la relación o extensión que tengan hacia la parte intraaracnoidea que mencionaba aquí, ¿no? En este espacio, ¿no? Y vamos las extensiones de lesiones de tipo 3, tipos 3A o tipo 3B, en base a la relación que tiene la parte intraaracnoidea hasta la relación extraaracnoidea, ¿no? Y el tipo 4 que ya viene a ser generalmente extraaracnoideo, ¿no? Esto nos sirve porque, como decía, este autor lo que hace es, en base a las clasificaciones que he mencionado, él hace un recopilado y también hace una nueva clasificación en base a las membranas que he mencionado, ¿no? Y que rescato de esta clasificación, que muchas veces nos puede ayudar, por ejemplo, a la toma de decisiones o al cuidado que nosotros vamos a tener respecto a la técnica quirúrgica al momento de decidir tratar los casos, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 1, que es intrapillal, es un tipo, la verdad, muy difícil porque
como vimos en la imagen, ¿no? Prácticamente la lesión tumoral está adosada a lo que viene a ser la misma médula. Es un tipo que sí puede estar presente y tiene casos, ¿no? Y el cual no va a haber un plano diferenciado, ¿no? Y que nosotros podamos aprovechar al momento de la cirugía. Entonces son tumores de riesgo que muchas veces pueden traer secuela en los pacientes, ¿no? Después tenemos el tipo 2, ¿no? Que como vimos su extensión con lo que viene a ser las raíces, este tipo generalmente el síntoma más común va a ser el dolor, ¿no? Y ese se va a dar por la compresión nerviosa a dicho nivel. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque, como vimos en unos slides anteriores, ¿no? La parte clínica es importante, ¿no? Porque el dolor es lo más característico de este tipo de pacientes con esta patología, ¿no? Entonces, ese dolor por compresión nerviosa nos podría hacer sospechar de una lesión de tipo 2. Un tipo 3, ¿no? En el cual nosotros vamos a encontrar generalmente parestesias y muchas veces este tipo 3 es el que es más cómodo para hacer lo que viene a ser cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos que las membranas ya están separadas y hay dos espacios, ¿no? En la parte intra y extradural, en la cual nosotros podríamos separar adecuadamente, ¿no? La dura madre de lo que viene a ser la aracnoides y así hacer una resección más completa, ¿no? Entonces es por eso que este tipo es el más cómodo en la cirugía, según el autor. Y tenemos un tipo 4 extradural, que bueno, es una disección en la cual podemos hacerla sin querer sin durotomía, ¿no? Porque es una lesión que está encima de la dura, ¿no? Una lesión epidural generalmente. ¿Y cómo es el manejo, no? Vemos un poco en el cuadro anterior la parte del manejo que le dan, ¿no? En base al tipo de lesión. Por eso es importante que nosotros hagamos un análisis de imagen exacto, ¿no? En base a lo que viene a ser la resonancia y tomografía para que tengamos un planeamiento quirúrgico adecuado. ¿Y qué es el objetivo de la cirugía? Hacer una gross total resection, ¿no? Que eso significa hacer una resección total de la lesión, pero minimizando siempre la recurrencia y minimizando el daño neurológico que nosotros podamos ocasionar al paciente, ¿no? También tenemos que ver muchas veces, porque estas lesiones erosionan la parte del cuerpo vertebral, ¿no? Y muchas veces también durante la exposición, al hacer las laminectomías o al hacer las foraminotomías, o podríamos llevarnos lo que son las facetas articulares, podemos causar inestabilidad vertebral, ¿no? Es por eso que un punto importante al momento del manejo es valorar la estabilidad vertebral, ¿no? Son cuadros en los cuales nosotros vamos a ver, ¿no? El manejo que le dan, en este caso, 35 pacientes, ¿no? Que han diagnosticado como schwannomas espinales, en base a la lesión, ¿no? Generalmente el grupo más grande de población de la serie de casos viene a ser los lumbares, ¿no? Y ellos también ven, ¿no? Cómo el abordaje lo van a tratar en base a la ubicación. Generalmente la mayor parte de los tratamientos son de abordajes vía posterior. Hay también serie de casos en la cual nosotros vemos patología que está más para la parte anterior y también que ellos van a tratar por un abordaje anterolateral o anterior, ¿no? Pero lo más común es que nosotros hagamos una cirugía vía posterior, ¿no? Y muchas veces, teniendo el cuidado, podamos ver, como en este caso, que tengan una cirugía de una resección casi total, ¿no? Muchas veces también va a haber complicaciones, ¿no? Que generalmente, como vamos a presentar aquí, muchas veces fuga de líquido cefalorraquídeo, infecciones de heridas, incontinencia y, bueno, déficit motor, ¿no? En dos pacientes, ¿no? Estas son complicaciones de esta serie de casos que les estoy mostrando acá en los cuadros, ¿no? Y bueno, vamos a ver que lo importante es tener una laminectomía, una amplia, ¿no? Que nos ayude a hacer una disección adecuada, que nos facilite la microcirugía, ¿no? Importante nosotros no hacer inestabilidad postoperatoria, ¿no? Muchas veces, como les decía, los de región lumbar son los que van a tener un abordaje anterolateral y retroperitoneal, ¿no? Que también es válido para tratar estas lesiones, ¿no? Vamos a ver nosotros, este es respecto ya a todos la base de datos que hay en PubMed respecto a lo que son los schwannomas gigantes, ¿no? Vemos este autor, como decías, que es uno de los principales, el que da la clasificación para estos tumores de mancuerna, ¿no? Vemos que él hace solo abordaje y fusión vía posterior, ¿no? Y que como complicaciones tiene las reoperaciones, fístula, ¿no? Y recurrencia, ¿no? ¿Eso por qué? Porque, bueno, en una serie de sus casos, lo que pasó fue que el paciente pues ya tenía ya un tumor que, bueno, era de grado 3, ¿no? Y no lo resecó por completo, hubo inestabilidad y por eso entró múltiples veces a hacer cirugía, ¿no? Y al margen de ello también tenía una fístula, ¿no? Es lo que explica, ¿no? También vemos, ¿no? Que el mayor grupo viene a ser generalmente lumbar
¿no? Respecto a lo que son los schwannomas, vamos a ver nosotros que, bueno, si ya son serie de casos en una menor proporción, ¿no? Uno o a veces 6 casos, ¿no? Que presentan, ¿no? Este es un caso que bueno, he rescatado de este autor, en el cual nosotros vemos, ¿no? Una extensión a nivel ya generalmente anterior, ¿no? También tenemos la clásica forma de mancuerna. Muchas veces esta forma a veces la escriben los autores como reloj de arena o también la forma de campana, ¿no? Que puede estar también asociada también a los neurofibromas como vimos, ¿no? En los diagnósticos diferenciales, pero vemos que en este caso hace un abordaje anterolateral, ¿no? Y esta es la resonancia de control en la cual nosotros vemos que no hay lesión residual, ¿no? Al margen de la cirugía y cuando nosotros tengamos unos dudas respecto a lo que viene a ser el grado de resección, tenemos que mandar a los pacientes a radioterapia complementaria, ¿no? Que eso es importante al momento de hacer seguimiento a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, en este caso, ellos ven, ¿no? Que hay el total de resección, ¿no? De la lesión y bueno, eso lo corroboran con esta resonancia, ¿no? Este es otro caso respecto a lo que viene a ser representativo, ¿no? De la revisión, vemos nosotros que tiene una lesión a nivel de C1 y C2, ¿no? Y que tiene también una extensión a través de la forámina, ¿no? Observamos nosotros después, ¿no? Que se le va a hacer la resección y nosotros vamos a ver que en este caso no hay una fijación, ¿no? Ellos no han considerado hacer una fijación porque han hecho una lámina a solo nivel, ¿no? Y ese es un tumor, bueno, por la extensión intra y extradural de nivel 3A, ¿no? Estas son imágenes también del intraoperatorio. Nosotros observamos, ¿no? Generalmente esta es la forma que va a tener la tumoración, ¿no? Viene a ser un tumor blanco nacarado, encapsulado, el cual muchas veces va a desplazar a las estructuras circundantes, ¿no? Y observamos que ellos a nivel medular, ¿no? Van a hacer la exéresis, ¿no? De la lesión y van a hacer una rafia, ¿no? Una rafia de la dura, ¿no? Este es otro caso en el cual ellos sí han decidido hacer una instrumentación como vemos nosotros. Vemos una lesión a nivel de T10, T11, es la extensión en una resonancia en un corte coronal que observamos que tiene esta lesión, ¿no? También tiene un componente quístico dentro de lo que viene a ser la cápsula, ¿no? Que es propio también de los schwannomas, ¿no? Y observamos, ¿no? Cómo a través tiene ya erosionada la parte posterior del hueso, la parte de la forámina agrandada, ¿no? Y por el nivel, ¿no? Ellos han decidido hacer una fijación, ¿no? Ellos fijan, observamos que ya no tenemos la lesión, ahí el espacio y la médula ya no está aplastada y está libre, ¿no? Y vemos cómo ellos hacen la disección, ¿no? Generalmente como son lesiones que ya van a tener componente extradural, vamos a nosotros aprovechar ello para hacer lo que viene a ser una resección o podemos ir a través de esa cápsula del tumor libre y nosotros tener mejor éxito en la cirugía, ¿no? Respecto a la dificultad de la resección, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, la adherencia a las estructuras circundantes, como son la médula espinal, ¿no? Si ha habido inflamación, hemorragia o una localización subpial, ¿no? Y la adherencia a estructuras vasculares, como viene a ser la arteria vertebral, ¿no? Eso a nivel de los schwannomas espinales, a nivel cervical. Eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico de estos schwannomas, ¿no? Y muy importante, como en todo lo que es neurocirugía, el conocimiento anatómico, ¿no? Y una adecuada técnica quirúrgica nos ayudan a eliminar estos obstáculos y evitamos, ¿no? Lo que viene a ser la recurrencia, ¿no? Respecto a la recurrencia, bueno, estos se van a dar en pacientes que son tratados más jóvenes y generalmente los cuales van a tener tumoraciones de gran tamaño. Eso va a ser también muchas veces adosado a segmentos lumbares, como vimos, la parte lumbar, ya sea por el espacio, es la que es más agresiva y la que muchas veces va a requerir instrumentación, ¿no? Y también vamos a ver que al hacer un abordaje intralesional, ¿no? Es donde podemos dejar todavía rezagos de tumor, ¿no? Es muy diferente hacer la resección en bloque, la cual se recomienda para este tipo de patología. Respecto a la estabilidad vertebral, lo que nosotros tenemos que evitar es la angulación o la cifosis que podrían tener los pacientes debido a que nosotros podríamos extirpar la parte de las articulaciones facetarias, ¿no? Lo importante de hacer una resección y una exposición, no solo con una laminectomía, sino es también muchas veces las facetectomías, ¿no? Nosotros tenemos que evitarlas o tener, o si se va a dar, hacer una artrodesis, ¿no? O colocar reemplazos no reemplazos, no, pero colocar los aditamentos de osteosíntesis para que nosotros no
hagamos esta cifosis, ¿no? Y el paciente no llegue a tener una estabilidad, ¿no? Muchas veces si hay una extirpación bilateral de las facetas, nosotros vamos a tener una cifosis angular aguda, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos al momento de las decisiones para lo que viene a ser la exéresis, ¿no? Y de lo que viene a ser este tumor, ¿no? ¿Y qué escalas nosotros, cómo hacemos la evaluación clínica en el pre y post, ¿no? Bueno, la escala de McCormick, ¿no? Que es una escala generalmente clínica que se hace en los pacientes no solo de schwannoma, sino también de otra patología espinal o patología tumoral espinal, como pueden ser los meningiomas o los ependimomas, ¿no? Que esto nos cuantifica, ¿no? O nos va a dar una idea de clínicamente cómo está el paciente en un pre y cómo va a ir en el post, ¿no? Haciendo seguimiento, ¿no? Generalmente a los 6 meses. También tenemos evaluación con es como lo que viene a ser la escala visual, lo que viene a ser el EVA, ¿no? O lo que viene a ser también la escala japonesa, ¿no? En la cual nosotros vamos a ver también el grado de función que va a tener el paciente, ¿no? Es importante que nosotros tengamos ello en cuenta para lo que es la evaluación clínica en el pre y post del paciente, ¿no? Este es el caso, ¿no? De mi hospital, ¿no? En el cual nosotros hemos hecho la parte de la cirugía. Como observamos, ¿no? Tenemos una resonancia en un corte coronal y vamos a observar nosotros ahora lo que viene a ser la tumoración, ¿no? Observamos que hay una hiperseñal, ¿no? Una captación de lo que viene a ser el contraste, que va a estar haciendo una estenosis de canal y tiene también esa clásica forma de lo que viene a ser la mancuerna, ¿no? Como vemos nosotros aquí en imagen, ¿no? Entonces, en su corte sagital y observamos que generalmente va casi a los 2 niveles, ¿no? También te hace la parte de la erosión ósea a dicho nivel, ¿no? Por eso hay ese señal a nivel de lo que viene a ser el cuerpo vertebral. Esto fue a nivel de T8 y T9, ¿no? Eso es lo que nosotros, eh, los hallazgos, ¿no? Por imagen. Nosotros vamos a ver otro, en este mismo paciente, en el pre, cómo vamos a ver que se da, ¿no? Esa hiperseñal también generalmente, ¿no? Esto es por el componente que tiene, ¿no? Muchas veces quístico, este tipo de lesiones, como observamos, ¿no? Tiene esa parte quística, ¿no? Y también vamos a ver ya las imágenes, bueno, antes de pasar al post, les voy a dar el resumen del caso, ¿no? Ese es el póster, bueno, del caso, ¿no? Nosotros, allá en Cayetano Heredia, lo que hicimos fue hacer una cirugía eh, a través de lo que viene a ser microcirugía, ¿no? Con lo que viene a ser lupas, ¿no? Y vimos por conveniente hacer una lámina y una hemilámina superior, ¿no? Para tratar lo que viene a ser este schwannoma, ¿no? Los schwannomas no son, bueno, por más que mencione la literatura, no es algo que encontremos habitualmente, ¿no? En la práctica clínica, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, al menos era un varón de 50 años, que tenía un dolor axial y una dorsalgia marcada, incapacitante, ¿no? Ya estaba con bastantes años ya de dolor, de él tenía ya dos años de evolución, ¿no? Y con sus imágenes nosotros decidimos hacerle la cirugía, ¿no? Eh, Vemos nosotros como a nivel de T9 hemos logrado hacer esa ya disección, ya no encontramos tumor, esta es la tomografía de control, ¿no? Este es el corte, y vemos la reconstrucción en el cual nosotros hacemos a los pacientes para que veamos cuánto de grado de lámino y de faceta hemos tomado, ¿no? A nivel de, como era dorsal, no es casi dorsal bajo, nosotros en este caso no hicimos una instrumentación, y porque, bueno, solo no nos limitamos a hacer una articulación facetaria nada más, ¿no? Y en cambio, si es que nosotros hubiéramos tomado más niveles de facetectomías, nosotros tendríamos que instrumentar al paciente porque es obvio, bueno, que este tumor le puede causar, ¿no? Un tipo de, ya no la parte tumoral, sino la parte ya de la inestabilidad vertebral que lo podríamos causar, ¿no? Generalmente son, como vemos, una lesión casi de 3 centímetros, son imágenes, bueno, de la cirugía, y este es el estudio anatomopatológico, ¿no? El cual nosotros vamos a ver que tiene el diagnóstico ya de schwannoma, ¿no? Que muchas veces es el marcador de inmunohistoquímica, el S100, ¿no? Es como que le da el positivo, ¿no? Cuando nosotros lo encontramos en la inmunohistoquímica es como para decirle que el paciente tiene, bueno, el schwannoma, ¿no? Al margen ya de otros tipos de tumores, ¿no? Esos son los niveles de, bueno, esa es la tomografía en el post, ¿no? Como observamos, ¿no? Hay parte de la lámina y, bueno, de la faceta que se tuvo que liberar. Y ese viene a serle a los cortes axiales, ¿no?
vemos nosotros que ya pues no se evidencia lo que viene a ser la lesión tumoral. Lo bueno es que sacamos el tumor en bloque, ¿no? Este es un paciente que todavía se está haciendo seguimiento, es un paciente que ha ido muy bien clínicamente y que, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, también al equipo, él ha podido retornar a sus actividades, ¿no? Él es agricultor, ¿no? Y bueno, ese es todo lo que tengo en relación a lo que viene a ser la presentación de hoy. Si tuvieran alguna duda o algo que quisieran que yo les pudiera, ¿no? Acotar o aclarar, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Tom. Muchas gracias por la excelente ponencia que acabas de dar. Pues yo quisiera que a ver si los asistentes tuvieran alguna duda o algún comentario para fortalecer la buena plática de Carlos, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? El doctor Rubén Romero Méndez, dice que le manda una felicitación por la presentación. Ok, Hay una, muchas gracias, ¿no? hay una pregunta, doctor Quispe, felicidades, la verdad, una ponencia bastante, con mucho contenido académico. Y le hace una pregunta que dice, creo que faltó mencionar si utiliza o no el monitoreo transoperatorio en este tipo de cirugías, si cuentan con el recurso ahí en su unidad. Ya, doctor, bueno, para aclarar, ¿no? El paciente nosotros no tenemos monitoreo, ¿no? Para hacer este tipo de cirugías. Bueno, lastimosamente por los recursos, como son hospitales públicos, muchas veces es limitado que ellos, ya sea por alquiler o por vía de la gestión, tengan, ¿no? El monitoreo, ¿no? Porque es lo ideal, ¿no? La literatura avala que lo ideal para este tipo de lesiones es que nosotros tengamos monitoreo fisiológico, ¿no? Ah, le hacen otra pregunta, doctor. También lo felicita desde Puebla. Dice que qué condicionantes son las que hacen que exista la necesidad de instrumentar, o sea, todos los tumores que manejan ustedes o la experiencia que tienen con este tipo de schwannomas, eh, ¿es la necesidad de instrumentarlos o hay algunos que no los instrumentan? Generalmente, en el caso, ¿no? Como vimos nosotros, no hicimos lo que viene a ser una instrumentación, ¿no? Porque solo tomamos una faceta, ¿no? En el caso cuando nosotros estemos haciendo facetectomías y veamos que el paciente tenga riesgo de hacer inestabilidad, ya sea por el segmento, muchas veces las charnelas, ¿no? Donde son segmentos de cambio, donde hay mayor movimiento, también son riesgo, y el paciente tiene que ir a una instrumentación, ¿no? En otros casos que han sido reportados acá bueno, en mi país, también haciendo la revisión, no he visto que se hayan ido a instrumentar todos los casos, ¿no? Muchos de los casos han ido sin instrumentación y en algunos casos también de la bibliografía internacional y de la revisión, como vimos, también no hacen una instrumentación, ¿no? O sea, es más que todo viendo si es que tiene riesgos de inestabilidad vertebral, ¿no? Como mencioné, era importante ver la extensión tumoral, ¿no? Si el tumor generalmente va a ser un 3 o un 4, estos son tumores ya muy grandes, son tumores que van a tener mayor de a 2 niveles de lesión, entonces con 2 niveles y al hacer una facetectomía para hacer nosotros una mayor exposición, ¿no? Al ampliar nuestra laminectomía, nosotros sí tenemos riesgo ya de hacer una inestabilidad, ¿no? Y como vimos, mencionaba la parte de las angulaciones que pueden presentar. Es por eso que esos casos van a lo que viene a ser instrumentación, ¿no? Aquí hay otra pregunta que le hacen a usted de que no se tiene que olvidar que también los schwannomas también están a nivel intramedular, aunque son raros, pero Sí. que sí los podemos ver, sí, sobre todo los cortes con gadolinio en el T1 T2 en resonancia, el tumor intramedular.
¿Ustedes qué experiencia tienen, doctor, o qué nos habla sobre que los schwannomas también los podemos encontrar ahí, aunque son raros? Bueno, sí, como vimos, ¿no? Respecto ya a las clasificaciones, la parte, ¿no? De los tumores ubicados generalmente a nivel pial, ¿no? Son lesiones pues, que sí, ¿no? Van a estar prácticamente intramedular, ¿no? Adosados a lo que viene a ser la parte medular. Y son lesiones muy difíciles de resecar, con riesgo alto de hacer un déficit neurológico posquirúrgico, ¿no? Y bueno, es lo que tendría que responder, ¿no? En base a ello, ¿no? Y en mi hospital no hemos llegado a tener schwannomas intramedulares, ¿no? Realmente la tumoración intramedular más frecuente en mi hospital viene a ser los ependimomas, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta esa parte de la clasificación para que nosotros podamos tener un adecuado tratamiento. Muy bien. Lo mando a felicitar al doctor David Cedeño. El doctor es neurocirujano y está por ahí por donde radica usted, por allá por el Perú, en el centro de la tierra, que es Ecuador. Le pregunta que qué porcentaje en este paciente le quitó de faceta. Generalmente ha sido mayor a 50% de la faceta, ¿no? Que se ha tomado, ¿no? No ha sido más. No hemos hecho también algo agresivo porque, bueno, era porque también nosotros ya habíamos planificado que no íbamos a instrumentar a este paciente, ¿no? El objetivo era que o sea, hagamos la cirugía y no hagamos la instrumentación. Si nosotros hubiéramos visto en el post, bueno, en el pre, ¿no? Que hubiera riesgo también de que no nos va a alcanzar con solo ese porcentaje de la faceta, tendríamos que recurrir a una instrumentación, ¿no? Y hubiéramos tenido que planear otro tipo de cirugía. Le siguen preguntando, doctor. Esperemos que no lo No, llenemos no se preocupe. de tanta información, pero sí, nuestro deber es preguntarle a ustedes. Este, sí, es una pregunta también muy interesante y dicen que este tipo de tumores o los schwannomas, ¿ustedes tienen equipamiento para hacer la vía endoscópica o siempre la hacen abierta, como usted decía, con lentillas? ¿O Ya. tienen microscopio? Nosotros O qué tenemos, herramientas tienen? bueno, nosotros podemos utilizar un microscopio, lupas, la parte de instrumentación también la tenemos, la parte de monitoreo, a veces sí y a veces no, dependiendo del caso, ¿no? Y respecto a lo que el profesor nos preguntaba, ¿no? Muchas veces los fenómenos, ¿no? Nosotros no solo lo vemos en los pacientes que vamos a tratar, sino que muchos de ellos ya vienen ya con retraso en el diagnóstico, ¿no? O sea, y es por eso que muchos de ellos no tienen todo el recurso como para poder tratarlos. Muchas veces eso es aunque parezca algo de, bueno, paradójico, ¿no? Cuando nosotros captamos un paciente, a veces el paciente ya tiene ya ha recorrido otro hospital, ha recorrido otra clínica o viene con el seguro, ¿no? Y el seguro para que se gestione todo lo que requiere ese paciente para tratarse pasa mucho tiempo, ¿no? Es por eso que algunas decisiones de nosotros para el bien del paciente se basa en captar al paciente y tratar de ofrecerle, ya sea con sus propios recursos o con los recursos que tenemos a veces de otros pacientes, lo mejor para su cirugía, ¿no? Para que no empeoren o para que no sean pacientes que no vayan a tener una buena evolución neurológica, ¿no? Es lo que hacemos muchas veces con los pacientes. Sí, doctor, muchas gracias. También el doctor José Manuel González Martínez, nos pregunta bueno, que es una excelente ponencia y le comenta que qué hacen ustedes cuando tienen las fugas de líquido cefalorraquídeo, porque técnicamente, pues, estás haciendo la resección del tumor y creo que, vamos, hay un porcentaje Sí, hay un que porcentaje puede de haber que fuga, que puede haber fuga. ¿Es a ustedes cómo las resuelven o en estos casos cómo lo hacen ustedes? nosotros, Ya llevan esa planeación antes claro, sí, o es porque durante no, el transoperatorio? no, nosotros ya tenemos en mente cuando tenemos ya lesiones no solo de schwannomas o lesiones en las cuales nosotros vamos a ver una exposición de lo que viene a ser la dura madre,
a nivel espinal, nosotros tenemos parches de dura, ¿no? Es lo bueno, eso sí tenemos de recurso en nuestro hospital, tenemos parches de dura en lo cual nosotros hacemos, se adosan y se hacen sutura, ¿no? Microsutura y puede, digamos, tratamos de ocluir todo el defecto que se genera, eso es una parte. Lo otro, cuando ya tenemos fístulas durales, lo que hacemos es colocar drenaje lumbar, ¿no? Hacemos uso de drenaje lumbar, acetazolamida, ¿no? En la parte médica, reposo, y muchas veces si es que el gasto es alto, colocamos un drenaje lumbar y eso nos minimiza bastante lo que viene a ser las fístulas, ¿no? Si es que hubieran, ¿no? Muchos de los pacientes, no solo de patología espinal, porque en mi hospital también se trata de patología cerebral, que llegan a ser fístulas y que tienen un gasto alto, con el drenaje lumbar van muy bien. Y el drenaje lumbar nosotros mismos lo adecuamos, ¿no? No es un drenaje lumbar que sea como el que tenemos, ¿no? Como el que es el habitual, ¿no? El que llega a veces de lo que viene a ser Metrón, que se de Cuba o viene de otra casa comercial, ¿no? Sino es un drenaje lumbar que nosotros lo adecuamos con los catéteres epidurales, ¿no? Y que nosotros lo hacemos en la práctica habitual. Perfecto, doctor. El doctor Rubén Romero Méndez le comenta que si ustedes, en cuanto a la técnica quirúrgica, ya ves que el tumor, pues a veces invade toda la raíz. La pregunta es si ustedes han llegado a sacrificar la raíz por el tumor, ¿no? Que envuelve esa estructura, de acuerdo a los que nos presentabas ahí en la diapositiva, o qué es lo que hacen ustedes. Claro, muchas veces esos tumores, por la extensión, sí, se tiene que a veces sacrificar la raíz, ¿no? Lo ideal sería que no lleguemos nosotros a ese paso, ¿no? Que tengamos una adecuada microcirugía y separemos, ¿no? Pero a veces el tumor también tiene esa extensión y no se diferencian bien los planos, ¿no? Y eso también lo menciona la literatura, porque nosotros, como mencionaba, ¿no? En esa clasificación respecto a lo que viene a ser ya el tipo bueno, de membranas o de recubrimientos, ¿no? Que tienen los ionomas o que podemos encontrar nosotros. Eso sí nos ayudaría, pero en la práctica eso es muy difícil hacerlo. Y bueno, generalmente es la raíz la que se llega a tomar si es que está envuelta con el tumor o muchas veces si es que nosotros llegamos a respetarla, la podríamos separar y podríamos hacer la exéresis sin afectar la raíz, ¿no? Pero eso es muy difícil en la práctica. Excelentes comentarios y excelente respuesta por parte de usted, doctor. Usted, doctor Sosa, ¿qué experiencia ha tenido, sobre todo porque pues ustedes tienen toda la tecnología? A ver, los hospitales públicos carecemos, por ejemplo, del aspirador ultrasónico. Nosotros ya contamos con él, tenemos un microscopio, pero ustedes, donde están operando, ¿cómo manejan este tipo de pacientes, estos schwannomas, doctor Antonio Sosa? ¿Qué tal, Doc? Sí, antes tenía unos comentarios, muy buena plática, Carlos, y pues excelente resultado, ¿no? Excelente resultado el que realizan en tu hospital y con lo que se tiene, pues, a la mano, ¿no? Es algo muy importante. Yo algunos comentarios nada más en cuestión de las cirugías a realizar. Aquí luego en ocasiones decidimos no sacrificar cuando es posible, que está más lateralizado hacia algún lado, tratar de no sacrificar el complejo ligamentario posterior. Si no lo toca, se queda mucho más estable este tipo de intervención. Si le haces una semi, una laminectomía y lo que menos puedas tomar. En ocasiones, como tu caso, que se está metiendo por el foramen, hay que en ocasiones drilar o quitar un tanto con los osteotomos la faceta, pues para hacer una resección máxima, segura o total, ¿no? Eh, pero bueno, tratar siempre de sacrificar, como tú bien lo decías, la faceta porque vuelves una columna inestable. Pero bueno, tienes un centro donde tú vas a estar, como bien llevaste el caso, dándole seguimiento a tu caso y pues vas a ir viendo si el paciente empieza a hacer una alteración en SIFO, ¿verdad? Entonces, a darle seguimiento a ese caso
sería mi consejo. La resonancia está totalmente indicada con gadolinio. ¿Por qué? Porque en ocasiones microquirúrgicamente nosotros vemos una resección máxima total y realmente hay veces que queda una porción tumoral en las cuales cuando nosotros tenemos un tumor menor a 3 centímetros, tenemos una histología, vale la pena considerar otro tipo de alternativas, como que, pues lo que, cuando se cuenta, pues claro, ¿verdad? Claro, Carlos, radiofrecuencia, perdón, radiofrecuencia, radiocirugía, ya sea con alguno de los equipos que tengan, ya sea acelerador o ya sea gamma knife, ¿verdad? Sería otra de las estrategias, porque recordar, eso es bien importante, recordar que los schwannomas, tanto cerebrales como espinales, son muy respondedores a la radiocirugía. O sea, son muy candidatos a la radiocirugía. Entonces, yo el comentario que te quería hacer en tu excelente plática es de que siempre tener en mente la radiocirugía como una alternativa terapéutica y como un aliado importante para el cirujano, ¿verdad? Y lo del complejo ligamentario posterior, la faceta. Y la pregunta, maestro, de usted era, ¿cuál es la tecnología? Pues sí, claro. Cuando nosotros decidimos operar este tipo de cirugías, pues si tienes a la mano, claro. ¿Qué hacemos? Pues monitoreo neurológico transoperatorio, un equipo microquirúrgico, ¿sí? Todos los disectores microquirúrgicos y si vamos a hacer una laminectomía amplia, vamos a sacrificar faceta, pues vale la pena realmente instrumentar y más cuando es en zonas de transición o en zonas lumbares. En torácicas, cuando hacemos menos, quitamos menos hueso, pues la caja torácica te brinda un sustento, ¿verdad? eh, es como que lo más. Y para el cierre, nosotros cuando operamos, la verdad es que sí tratamos de hacer siempre la técnica multicapa. Siempre la técnica multicapa que está muy descrita, incluso ahí en nuestra escuela de ICEMI, hicimos varias, maestros, no sé si recuerda, hicimos varias que fue incluso un tema que llevamos a AMSICO de la técnica multicapa o policapa, como le quieran comentar. Y otro comentario en lo que decía el doctor Rubén de la endoscopía, pues todo se puede realizar. El hecho es que sí ya es una técnica muy elevada con el endoscopio porque cuando están intradurales hay que poner más puntos y sí se puede realizar, pero técnicamente es más complicado. La otra, tener también las puntas específicas luego de radiofrecuencia para hacer el plano de clivaje, pero ya sí es una técnica mucho más elevada. La realidad nosotros en este momento no estamos haciendo tumores por endoscopía, posiblemente más adelante, pero por sistema tubular yo sí ya he operado un paciente por sistema tubular, pero no fue intradural, extradural, totalmente, sale para lo que es la realidad. Y son los comentarios, maestro, no sé si le respondí también su pregunta, disculpe. Sí, pues es que ustedes también tienen mucha tecnología en tu hospital y pues te copiamos esa técnica de la bicapa y hay otros que tienen la tricapa para ese tipo de resecciones en donde expones el saco tecal y para el cierre, a pesar que haces la técnica de cerrar la dura pues viene lo que aprendimos también de ustedes y eso es lo que nosotros estamos haciendo igual ahí en el hospital. Pero aquí el doctor Carlos Abraham dice que no olvidemos el abordaje vía tubular, ¿no? Para este tipo de tumores. Creo que sí están bien indicadas las abiertas, con microscopio o con lentillas. Están bien indicados las cuestiones de abordajes tubulares, las endoscópicas sí se están haciendo aquí en México. Conozco algunos cirujanos que trabajan allá en Querétaro y lo están haciendo todo por vía endoscópica.
En el Instituto de Neurología o Neurocirugía, creo que igual ya están haciendo esto en el ABC de la Ciudad de México, con el doctor Sauri o con el doctor, el último expresidente que es Soriano y que es presidente de Silaco y a propósito de Silaco va a estar en Perú, ¿no? En estos meses que vienen va a haber un congreso de puras deformidades espinales en el Perú y valdría la pena ahí subir después el flyer para los que estén interesados y sí, pues es un tema, la verdad, Quispe, te felicito, es un tema que lo abordaste muy bien, me gustó mucho, sobre todo las imágenes, las clasificaciones, porque una de las cosas que siempre buscamos es un nivel de evidencia que nos permita garantizar un resultado satisfactorio para para que nuestras pacientes evolucionen bien. Entonces, el cuadro clínico, quizá mencionaste algunas clasificaciones, pero yo creo que es el síndrome neurológico que te va dando cada paciente en particular. Y sobre ese síndrome ya vienen los estudios, como tú dices, las placas simples, las resonancias, con o sin gadolinio, pero lo ideal ya es sistematizar hacia gadolinio. Y eso es lo que te va a dar la pauta, ¿no? A mí me tocó un schwannoma en cervical y me dio, o sea, yo para poder llegar al schwannoma, el paciente me dio un síndrome de bronce cuarto. O sea, clínicamente traía un bronce quar, que era un tumor, como tú lo especificaste bien en tu clasificación, que se mete de manera lateral y pues te aplasta todas las astas de un lado o contralateral, tanto la sensitiva y la motora, y por las vías de tractos espinales, pues te da la otra sintomatología del otro lado. Entonces a mí me dio ese síndrome de bronce quar, hicimos la resonancia, vimos algo ahí, nos fuimos sobre la resonancia con gadolinio y ya, ahora sí como tú lo especificaste, ya podemos clasificar o también los tumores que están por debajo de cono, ¿no? Que te dan un síndrome de caudequina y así nosotros somos como lo vamos dándole esa parte clínica a cada paciente en particular y poder llegar a la resonancia magnética con gadolinio para poder clasificar, ¿no? Entonces, la verdad te felicito, me gustó mucho tu plática y no sé si tenga algún otro comentario, doctor Sosa, para Sí, poder cerrar la plática sí, y muchas felicidades, Quispe. tengo Gracias, otro gracias, doctor. comentario. Digo, es totalmente pues de acuerdo a lo que tenemos y ubicarnos, ¿no? En lo que hacemos, dónde estamos y de acuerdo a eso pues planear una cirugía. Siempre las cirugías obviamente todos sabemos son planeadas, pero hay un artículo, de hecho sí está expuesto la comparación entre lupas y micros y microscopio, ¿sale? O sea, esto es como informativo donde la tasa de resección con el microscopio superó de forma, o sea, importante en cuestión de superficie de resección tumoral o de diámetro, de volumen de resección tumoral a las lupas, incluso por los ángulos de ataque que puedes hacer con el microscopio. Entonces, hay una diferencia. La otra también es más, el cierre es más específico microquirúrgico que con lentillas. Recordemos que las lentillas, o sea, son muy buenas, claro está, pero sí están abajo a la opción microquirúrgica. Entonces, si podemos meter el microscopio en este tipo de tumores, tu microscopio será un aliado importantísimo, importante, importante. Porque luego comentamos, no, pues es que acá dijeron que con lupa se puede, claro que se puede, pero incluso cuando te pones por primera vez las lupas, todos los que hemos utilizado, te da trabajo. Entonces, también lleva su entrenamiento, utilizarlas y utilizarlas adecuadamente. En 3 cirugías, 2 cirugías, créanme, no van a estar totalmente capacitados. ¿Qué sí podemos hacer para utilizarlas y qué podemos hacer cuando tengamos una lesión? Pues repararlo con lupas, repararlo con el microscopio, no que no nos dé flojera.
Ese es como uno de mis consejos. Si tenemos a la mano en ese momento las lupas o si tenemos el microscopio específico, hay que repararlo con el microscopio. Eso sería pues un consejo. Ah, bueno, es que yo sé macros y con macros me queda súper bien, nunca me he hecho una fístula, lo sabemos, pero nosotros que todavía estamos en entrenamiento y estamos avanzando, que no nos dé flojera. Hay que hacerlo con microscopio, reparar con microscopio aunque nos tardemos las primeras veces más, después el paciente, los pacientes que vengan, les irá muchísimo mejor. Pues sería todo por mi parte, maestro. No sé si tenga Carlos algún otro comentario. Franco, aquí está Franco, ¿no? ¿Dónde está Franco? Amigo, ¿cómo estás? Saludarte y alguna opinión que quieras comentar, Franco. Pues nada, otro, ¿no? Como ya le he comentado Tommy, aquí en el hospital, que es un hospital nacional, no contamos con muchos recursos, ¿no? Y muchas veces, como ya anteriormente le he comentado, nos hacemos ayudas de familiar, ¿no? De que pueda tal vez alquilar algún otro material, ¿no? Como en este caso, un craneótomo para poder drenar y pues darle mejor beneficio a la cirugía, ¿no? Pero bueno, sí, son casos que son casos raros y pues cuando se puede, idealmente el microscopio sí ayuda mucho más, ¿no? Pero pues a veces no contamos con el microscopio, a veces sí, pero pues ahí, ¿no? Sí sería bueno, ¿no? Ir a ver si es que, o probar, ¿no? Si es que se podría resecar este tipo de tumores o de repente uno de menor tamaño con un abordaje tubular, ¿no? No, sí se Eso. puede, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, Pues yo por mi parte realmente sería todo, maestro. Carlos, te esperamos en marzo y abril acá en México está tu casa. Y pues bueno, maestro, no sé si guste clausurar el Spine Webinar número 43. Sí, claro, pues agradecer a todo el grupo Spine Webinar que se conectó el día de hoy. La verdad, mis felicitaciones para el doctor Quispe. Gracias por permitirnos entrar a difundir todo este tipo de temas que la verdad son interesantes, son muy académicos para que nosotros tomemos parte de esas enseñanzas de los que están transmitiendo cada una de sus ponencias para que cuando tengamos un caso, pues ¿por qué no comentarlo? ¿Por qué no subirlo al grupo de Spine Webinar? Y entre todos podemos sacar adelante los pacientes y todo este tipo de casos que son los tumorales, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, lunes 8 de la noche. Spine Webinar. Les saluda Antonio Sosa Nájera y un servidor, doctor Guzmán. Buenas noches. Buenas Gracias, Saludos, noches. doctor, buenas noches. por su atención Buenas y buenas noches. noches con todos.